Muy buenas tardes, les habla el profesor Guillermo Salas Toro desde Girardot, Cundinamarca. Hoy quiero mencionar dos comparaciones en el sentido económico y político. La primera es Cuba comparada tanto económica como políticamente con el régimen de Estados Unidos en la época del siglo XX. En primer lugar, tenemos que decir que Cuba hizo la revolución comunista con el objetivo de crear un tipo de economía con una planificación centralizada y una propiedad también centralizada, con un poder absoluto desde el Estado. Supuestamente se quiso hacer esto para controlar a los que ganaban demasiado y no aportaban, sino que solamente se dedicaban a consumir ellos y a tener todo lo que necesitaban y lo que no necesitaban. Es decir, un Estado liberal clásico que tenía que ser reformado, el Estado liberal de la Revolución Francesa, pensando que con esa economía planificada y centralizada podían desarrollar un Estado que diera bienestar a todos. El Estado entonces empezó a determinar, después de la Revolución Cubana, la producción, la distribución de bienes y la planificación integral de la economía. Es decir, sin una iniciativa privada que pudiera garantizar una armonía natural de la distribución, la planificación y la producción de acuerdo con cada persona y no con un solo estado absoluto. La propiedad privada se convierte en propiedad estatal, llamada propiedad social, aunque realmente no lo fue, porque era una propiedad que se administró por el gobierno, por unos pocos, igual a la de las monarquías. Sin embargo, Cuba tuvo que, a partir del 91, cuando la Unión Soviética cae y deja de apoyar directamente a Cuba de la manera como lo hacía antes de Mikhail Gorbachev, aperturó en parte la economía, pero para un sector, similar a lo que pasó en algún momento en China cuando se aperturó la economía para un sector nomás, que era el Partido Comunista, pero luego en China se aperturó para todos. Sin embargo, eso no pasó en Cuba. El reconocimiento de las pequeñas empresas se hizo también, pero de una manera selectiva y de una manera acomodada a los principios revolucionarios que se tuviesen para que aquellas personas leales pues tuvieran una pequeña apertura económica. No es suficiente y por eso Cuba tiene lo que hoy vemos que tiene, una gran miseria, pero es por el estilo de la miseria de Francia después de la Revolución Francesa. El libro de Víctor Hugo nos habla de los miserables en la forma como quedó el Estado liberal clásico o liberal burgués o liberal individualista. Comparemos con el Estado de los norteamericanos de Estados Unidos, que fue reformado a partir de la Gran Depresión del año 1929. El Estado tuvo que transformarse y tuvo que transformarse de un Estado liberal, que es un Estado que no interviene, sino que solamente son unos pocos individualistas los que tienen todas las ventajas. Se transforma Estados Unidos entonces con Franklin Delano Roosevelt y con las ideas del New Deal, se transforma en un Estado liberal interventor y Estado de bienestar real.
Este Estado es el Estado que el New Deal predica desde 1933 a 1938, a partir de la Gran Depresión del 29, y con este Estado y con las ideas de Joseph Schumpeter empezaron a intervenir en la economía y empezaron a intervenir en el rescate de los que van quedando abajo. Pero esa intervención de la economía no es una intervención absolutista, es una intervención que se hace para proteger todos los capitales, empezando por los grandes y siguiendo por los más pequeños. El Estado interventor es un estado de bienestar porque interviene la depresión, que es fruto de un capitalismo mal aplicado, y aquí se va a intervenir para inyectar capital del Estado, inyectar, no hacer solamente empresas estatales, que también se hacen, pero lo principal es inyectar capital del Estado para rescatar, por ejemplo, rescatar los bancos que habían caído, todos, en la Gran Depresión, para salir del desempleo, crear empleos para todo el mundo, crear actividades, hacer lo que llamamos hoy en día el emprendimiento de todos para lograr el éxito económico integral. El New Deal inició programas sociales, como se iniciaron antes en Alemania. Sabemos que desde principios del siglo XIX en Alemania se tiene programas sociales, también en Japón. Hay reforma financiera para regular el dinero del Estado y para regular la intervención de ese dinero del Estado en la economía, por ejemplo, refinanciación de la banca que se hizo. Y también para grandes obras públicas y para grandes obras laborales. ¿Qué es lo que quieren? No es ir contra las leyes de la naturaleza en la economía, sino al contrario, rescatarlas a través de la financiación de lo que la economía mal aplicada hizo, del daño que hizo la economía mal aplicada. Al desarrollar este tipo de economía, el Estado aparece como el gran Estado de Estados Unidos. El gran Estado es el Estado más importante porque tiene la mejor organización económica privada y la mejor sociedad con leyes laborales, leyes económicas, leyes financieras que van a permitir que todo se haga para todos. Y también defender, por supuesto, tanto las personas, tanto los capitales grandes, como todas las demás personas y todos los capitales que pueda tener un Estado. En la época de Franklin Delano Roosevelt se desarrolló mucho el sistema de Joseph Schumpeter de la intervención en la economía para reparar los daños económicos. Esos daños económicos que se hicieron tienen que ser reparados y el Estado tiene que intervenir para reparar ese desequilibrio. Un Estado liberal libre de todos, libertad de todos, un Estado liberal de todos es un Estado que tiene que ser un Estado bienestar para todos, porque la naturaleza del Estado liberal es la libertad, y la libertad viene de una gran economía de todos y para todos. Muchas gracias por la atención. Pretendo establecer un sistema de análisis práctico después de una gran reflexión, hacer unas ideas mentalmente y ir a la realidad y desarrollar estas ideas de acuerdo con la realidad cruda, para que nosotros tengamos en cuenta la verdad verdadera y no la verdad solamente creada en las mentes humanas. Que estén muy bien y gracias por todo.